Yo, de entrada, tengo que decir que si hay un creyente en las capacidades de Paloma, soy yo. Lo cual me genera una cierta contradicción. Porque como buen conspiranoico que soy un tipo muy celoso de mis secretos, que los tengo. Y claro, tener delante a una persona que es capaz de ver más allá de lo aparente, pues me genera cierta inquietud. Por eso yo siempre digo, cuando me dicen, pero bueno, ¿tú es que lo tenías de pequeña o es que has aprendido? No, señores, una bruja, como yo digo, yo me llamo a mí misma, una bruja nace y se hace. Dice que él es de esta tierra y de esta iglesia. Ha vivido aquí toda su vida. Dice, toda mi vida y toda mi muerte. O sea que él sabe que está muerto. Paloma, antes has dicho una cosa que me ha interesado muchísimo. Que muchos de los que ves están atascados, que se han quedado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan? ¿Por qué se atascan? ¿Por qué no pueden pasar a la otra fase? Ahora te lo contesto, pero antes te quiero decir que yo no puedo mirar nada si tú no me das permiso. Tiempo de difuntos, de ánimas. Conexión entre la delgada lámina que se extiende a un lado y al otro de la existencia. En un pueblo en las riberas de las provincias de Cáceres y Salamanca. Y estábamos frente a una hoguera, la pequeña aldea que quizá hoy tenga muchos menos habitantes que en ese tiempo, se llamaba La Huetre. Y allí, una anciana me contaba una historia. Yo había escuchado historias sobre las ánimas, sobre los que regresan o sobre los que nunca se han marchado. Pero lo que es la potencia de las imágenes y de los relatos, aquella me impresionó como ninguna otra. Consolación Martín me hablaba de algo que yo había escuchado varias veces en la misma región, una especie de lloro o de lamento, una especie de rosario de voces diferentes, de hombres ancianos, de mujeres jóvenes, alaridos, voces que poco a poco se van acercando al pueblo, como una procesión, como una especie de rosario que uno sabe que no es de este mundo. Aquel día de 1935, siendo ella muy joven, me contaba que todo el pueblo pudo observar a dos extraños individuos. Después de ese llorio o de ese llanto, aparecieron dos figuras al otro lado de un pequeño puente, en un lugar áspero, en un lugar sin vegetación, en un lugar que siempre fue muy pobre. Y entonces, en aquel instante, algunos de los vecinos cerraron las ventanas, las puertas. Era una noche de difuntos. Y en aquel instante, junto a la hoguera, y yo alucinando como quizá alguno de vosotros ahora, siendo consciente de que estaba haciendo un poco de notario de un saber que se perdía, escuché como alguien preguntó, un vecino más valiente tuvo el valor y el arrojo de gritar a la noche ante aquellas dos figuras que todavía se veían minúsculas, pequeñas, como sin querer atravesar todavía el umbral del pueblo, pero allí rígidas como con una túnica blanca, mirando al frente. Alguien dijo: ¿quién va? Silencio. Se repitió hasta en 3 veces la pregunta del hombre valiente del pueblo de La Huetre: ¿quién va? Y contaba esta anciana, tanto tiempo después, me contaba a mí, que todos escucharon de nuevo ese llorio, como decía ella, ese llanto, ese alarido, pero que todos al mismo tiempo escucharon algo así como gente de muerte. Y así nace la historia del cortejo de gente de muerte, propia de la región de las Urdes. Se ha hablado de que en algún otro pueblo como Carabusino o La Rebollosa aparecía incluso un corcel, un caballo, pero un caballo que no hacía ruido al pisar con sus cascos. Y los dos mismos personajes que en La Huetre miraban fijamente al pueblo estaban encima de la cabalgadura y repetían: gente de muerte. Alguien en el pequeño pueblo próximo a Nuñomural, en aquel entonces de Vegas de Coria, llegó a verlos y los describió, y me los describió en aquella noche así: dos figuras embozadas en blancas túnicas, en un traje parecido a la mortaja, blancos de piel, pálidos absolutamente, el pelo largo, lacio y oscuro, sin expresión en su mirada, subidos a un caballo. Se alejaban lentamente, el caballo no hacía ruido, pero se escuchaba el lamento inundándolo todo. Al pasar al lado, el testigo creyó que hasta los ojos de los dos jinetes también eran blancos, sin pupila. Estas historias vienen de muy antiguo, lo que pasa que para mí como reportero, grabarlas, escucharlas, con nombres, apellidos, Consolación Martín, Martina Gracia, tantas personas que me lo contaron en primera persona, lo habían visto. ¿Y qué es eso?
¿Será verdad que en ciertos momentos del año esa delgada línea es casi invisible? ¿Quiénes son las ánimas que vienen a contarnos? ¿Qué piden de nosotros? ¿Acaso están sujetas por alguna cuestión material? ¿Es imposible creer ya en esto en el siglo XXI? ¿Sigue habiendo casos modernos? ¿Hay personas que tienen un don especial, una sensibilidad extrema para captar ese otro lado? ¿También ellos ven las ánimas? Creemos que esta noche en concreto es ideal para abordar estas cuestiones y hacerlo con una invitada de excepción. Os contaré una cosa más en este programa en el que podéis participar, por supuesto, como siempre. Esto es Milenio 3 en la cadena SER. Hubo un momento que alguien a mí me dio otro gran susto. Bueno, esta noche se ha producido, esta misma noche, y en este lugar, en el estudio de la cadena SER, y luego contaremos hasta dónde se pueda, ha habido otra escena que nos ha puesto de nuevo el equipo el pelo de punta. Tengo que decirlo porque es la verdad. Y punto. Así ha ocurrido. Pero hace un tiempo, hace unos 7 años, alguien que yo ya conocía, pero no en profundidad, que aseguraba que tiene esa wifi, entre comillas, me vais a entender, esa capacidad de ver el otro lado, esa conexión, esa banda ancha con un universo que para los demás está opaco, pero que desde las más antiguas culturas siempre se ha creído en él y siempre ha habido personas concretas con diferentes envolturas que han tenido el don de penetrar en ese otro lado. Claro, Paloma Navarrete se presentaba ante mí como un auténtico enigma, un desafío a la lógica, porque si hablamos de lógica esto es imposible. No se puede ver el pasado, no se pueden ver las ánimas, no se pueden ver los espíritus, o sí que se puede. Y entonces, hace 7 años ocurrió algo muy concreto. ¿Y sabéis por qué me impresionó tanto como aquella grabación en las Urdes hace 25 años? Porque yo sabía de la honestidad, de la fe de todo nuestro equipo, por supuesto de Paloma, que me lo ha demostrado una y otra vez, pero en aquel momento era como un experimento. Y ocurrió esto. Las cámaras lo grabaron, y ahora yo os lo explico. Bueno, aquí hay alguien que me está siguiendo. Y por aquí su sitio, y ahora está corriendo delante de mí. Es una niña, y además se ha metido por ahí. Es una niña como de 15, 16, y corre y se ha metido por aquí, pero no sé por dónde, porque aquí no hay una puerta, y sin embargo es como si hubiera una puerta, o ha habido una puerta. Esta noche Paloma Navarrete nos ha contado en la redacción, antes de ese momento álgido, que las fiestas de difuntos en la antigüedad iban del día 31 al 2, por lo tanto estamos en pleno cenit de esa cuestión, en pleno tiempo mágico. Esto era Tarragona, y Paloma acudía al lugar sin saber ni siquiera dónde iba. Es que nosotros ni siquiera sabíamos la historia. Ella veía una puerta, la misma puerta que quizá es más amplia, más fácil de traspasar en estas fechas. Pero objetivamente allí había una especie de instalación, de un pasillo recto. ¿Qué puerta? Recuerdo perfectamente el rostro, porque lo grabaron las cámaras, de la concejala de Cultura, que pálida, como hoy algún miembro del equipo esta misma noche, decía, no, es que aquí había una puerta, y aquí hubo una niña de esa edad, y aquí hubo una niña que recibía inyecciones, aquí hubo una niña recluida durante años, y efectivamente, muchos años después, décadas después, esto se tapó, como quien tapa un mal recuerdo, pero aquí había una puerta, aquí había un cuarto de juegos o de reclusión de una niña, tal y como Paloma lo había visto. En aquel momento el reportero, la concejala y yo mismo a kilómetros de Tarragona, viéndolo en una pantalla, me quedé absolutamente anonadado. ¿Cómo era posible? Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues de esos posibles imposibles vamos a hablar de esas experiencias en la frontera. Del libro que acaba de publicar Paloma, mis contactos con el más allá. La verdad es que yo me lo he leído en 2 días, es un relato de su propia vida que cuenta tal y como habla Paloma, de una forma súper sencilla, con también cierto humor, porque creo que estas cosas hay que tomárselas así, porque si no yo creo que sería muy difícil soportar ver determinadas cosas, ¿no? Y más cuando estamos hablando de ese otro lado, aunque Paloma, como luego nos lo dirá ella misma, nos dice que no hay entes malos, que no hay fantasmas peligrosos ni que hagan daño a los que estamos por aquí. 2 vías de contacto, varias vías de contacto importantísimas, por cierto, que en navedelmisterio.com es noche de ánimas también. Hay un sinfín de sorpresas. Juan Villa, la ha liado buena,
Y en la tienda de Juan Villa hay cosas de ánimas, hay un escaparate de ánimas, y Guillermo León y Diego Marañón están con todo preparado en navedelmisterio.com, pero aparte hay vías, porque es importante que vosotros esta noche, no hay muchas oportunidades yo creo, seáis entrevistadores junto a todo el equipo en esta noche tan especial, la noche de Paloma. Y además alguno se puede sentir identificado con la propia vida de Paloma y con sus experiencias desde niña, con lo cual que nos cuenten sus vivencias y también que nos hagan llegar sus preguntas, las cuales trasladaremos a Paloma. 1:42 con Geray Martínez, con Fermín Agustí, que aún anda buscando el resuello después del sofoco vivido hace unos minutos, con Santiago Camacho. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Clara Voces, buenas noches. Muy buenas. Seguro que nos van a contar muchísimas cosas. Javier Pérez Campos, buenas noches. Hola, buenas noches. Y la visita de un ilustre compañero periodista, Mayur Elizari. Aquí está con nosotros, al otro lado también, y todos muy atentos, ¿verdad? Todos muy atentos porque saben que algo puede ocurrir. Pero antes de que Paloma hable, Diego Marañón, nuestro compañero, ha hecho una semblanza. Y además una semblanza en la cual, junto a Javi, ha metido el micro prácticamente dentro de, y junto a Fermín, de la redacción de Cuarto Milenio. Porque son muchos años y muchas experiencias. Y bueno, es interesante ver cómo el equipo hermano de la televisión percibe a Paloma. Porque nos hemos llevado esa sensación de quedarnos sin saber qué decir, sinceramente, ante lo que estaba ocurriendo. Y como todavía los medios son lejanos a la gente en ocasiones, ¿no? Y podéis pensar algunos que hay algún tipo de, no sé, truco, exageración. Y nosotros sabemos que no es verdad, y el gran esfuerzo es transmitir que es así. Vamos a ver si os lo cuentan mejor que yo. Es una introspección en este singular personaje, singular biografía, que yo creo que nos va a desvelar muchos secretos para aprender, que es lo importante. Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, Pasa, adelante. Vale, gracias. Bueno, yo lo que quiero ahora es darme una vuelta por la casa, a ver, que no la conozco, a ver cómo... A menudo todo comienza así. Paloma llega a ciegas, sin información previa, a ciertos inmuebles marcados por lo insólito. Son edificios que encierran entre sus paredes historias y habitantes que quedaron anclados en el tiempo y que solo ella es capaz de percibir. Mientras Paloma se desplaza por esos lugares, los reporteros de la nave del misterio se convierten en testigos mudos y privilegiados de sus capacidades. Gerardo Peláez y Pablo Villarrubia. No sé si existen los fantasmas, los espíritus. De existir, no me extraña más mínimo que hayan elegido a Paloma para que sea su interlocutor, su amiga en esta realidad que nosotros vivimos. Creo que es la persona más acertada, es una persona que tiene una sensibilidad especial y no me extraña, ya digo, que esas fuerzas, esas energías hayan elegido a Paloma para clamar venganza, para transmitir un poco sus dudas, sus recelos, lo que nos quieren contar desde el más allá. Tuve la oportunidad de verla en plena acción en el Castillo del Buen Amor en Salamanca hace unos años para Cuarto Milenio y me quedé de veras impresionado con la capacidad de esta mujer de moverse en un ambiente desconocido y al mismo tiempo captar de forma magistral señales de un pasado remoto, de algo que queda latente en las paredes de aquel lugar y que coincide después con la información que nos daban los testigos de una serie de fenómenos paranormales. Paloma ha sabido desarrollar sus asombrosas facultades a lo largo de su vida, siendo capaz de alterar sus estados de consciencia con el propósito de sintonizar con otras realidades. Y a lo largo de las 10 temporadas de Cuarto Milenio, su percepción más allá de lo evidente jamás ha dejado de sorprender a nuestros compañeros. Así lo confirman Carlos Largo y Nacho Ares. Desde luego he tenido la ocasión de trabajar muchas veces con ella y afirmo y reafirmo que nunca ha tenido información y siempre introduce el efecto sorpresa y que nos maravilla a todos. A Paloma Navarrete yo la conocía por su trayectoria de muchos años al frente del grupo EPTA. Todos los que me conocéis sabéis que soy de alguna forma un poco escéptico y ella es la que me ha abierto los ojos en muchas ocasiones a esa otra realidad que en ocasiones no creemos, ¿no? Y que a mí me deja desconcertado. Podría hablar de infinidad de anécdotas vividas con ella. Yo me quedo con todo lo vivido en la Casa de Córdoba, que veréis muy pronto en Cuarto Milenio.
Paloma sabe que los habitantes del otro lado intentan llamar la atención de los vivos porque tienen algo que comunicar. Eso es justo lo que ella trata de descubrir en las investigaciones junto al equipo de la nave, para así ayudar al fantasma a seguir su viaje. Así la ven José Miguel Gaona y Javier Sierra. Inicialmente he de decir que me acerqué a ella con el mismo interés a lo mejor que un entomólogo, dada mi condición de psiquiatra, se acerca a alguien que es un tanto extraño, excéntrico o raro, ¿no? Pero además de esa sensibilidad, además de esa manera de ver el mundo, que fue lo que más me llamó la atención, comencé a entender que quizá es verdad que hay personas que, igual que otros, por ejemplo, son capaces de distinguir la añada de un vino prácticamente a pocos centímetros de su nariz. Hay otros que son capaces de ver más allá. Siempre me maravilló la forma en la que ella merodeaba por la habitación o por la vivienda de manera libre y abría mucho los ojos y nos empezaba a contar cosas que los demás no éramos capaces de ver. Confieso que al principio me mosqueó, pero después, con el correr de los años, he visto que muchas de sus apreciaciones han terminado revelándose exactas o muy parecido a lo exacto. Paloma lleva más de 30 años transitando por las fronteras entre la vida y la muerte, y a pesar del tiempo transcurrido, su capacidad de asombro, por fortuna, permanece intacta. Su índice de aciertos en las casi 3 decenas de investigaciones que ha compartido con el equipo del programa es abrumador, acercándose al 90% de éxito. Nuestra invitada no solo percibe un contexto certero, sino que va más allá, aportando en ocasiones incluso los nombres y apellidos que sus invisibles confidentes le revelan. Milenio 3 da la bienvenida, en esta noche de ánimas, a nuestro enlace entre su mundo y el nuestro. Paloma Navarrete, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos. ¿Tú sabías esa estadística? Unas 30 investigaciones in situ con Cuarto Milenio. Diego, que es un figura, le he pedido a última hora el dato, he estado revisándolo todo y cerca de un porcentaje próximo al 90% hablamos de cosas como muy concretas, ¿no? Porque hay otras subjetivas que, bueno, pero muy concretas. 90%, eso es una estadística que te compromete, ¿no? Porque claro, luego todo el mundo va a pensar que esto es sencillo, imagino que de sencillo nada, ¿no, Paloma? Mira, esto es mucha responsabilidad. No tenía ni idea de esa estadística, pero bueno, me deja un poquito sobrecogida. A ver, no es sencillo, pero sí es sencillo. O sea, no sé cómo explicarlo. Pues que, por ejemplo, yo no miento, hemos vivido una escena aquí esta noche, compañeros, y yo creo que esto tiene que ser una entrevista coral, así que abrimos el turno de preguntas, de reflexiones entre todos, ¿no? Pero hay que aprender mucho de Paloma. Pero es que, por ejemplo, nuestro compañero Fermín Agustí, que creo que es de los pocos aquí que no he visto a Paloma en acción, hay una vieja historia en la cadena SER, que por supuesto por rubor, no vamos a contar tampoco así con detalle, porque aparte tiene que ver con un viejo antiguo compañero. Pero Paloma, por supuesto, no sabe nada, porque es que no sabe casi nadie nada. Y teníamos datos, detalles, vamos a llamarlo así, simplemente de que alguien había visto algo, más de una persona, y bien, como una más, de curiosidad. Los que estamos aquí solamente le llegamos a conocer, tú y yo. Sí, realmente. El resto del equipo no llegó a conocerlo, excepto Yeray. Bueno, pues Paloma, para sorpresa de nuestros compañeros de los 40 municipales que estaban ahí en la zona esa, nada, ha echado una ojeada, ¿no? Y solo os puedo decir que nuestro rostro de todo el equipo se ha demudado, porque digamos que se daban los datos concretos de personalidad, anatómicos, de forma de hacer todo. Entonces, claro, es una responsabilidad, Paloma, es una responsabilidad, porque imagino que a veces, por cierto, y muchas veces que no se ve nada, en un sitio no se ve nada, o siempre se ve algo. No siempre se ve algo. Hay muchos sitios en los que no hay nada y no se ve nada. Hay otros sitios en los que puedes ver cosas, acontecimientos que han ocurrido en otro tiempo en ese lugar y que los ves pues como si fueran una película, o sea, que aparecen ahí, pero no están vivos. Es lo que se llama impregnaciones. Bueno, pues yo descodifico algo que ocurrió y lo veo, pero no es que estén ahí las personas que participaron en esos acontecimientos. Hace una hora más o menos, Paloma, sí, hace una hora, menos de una hora, tú veías algo y lo describías además con una especie de carga psíquica muy potente, más allá de nombres o de cuestiones anatómicas, describías a alguien muy enfadado.
Bueno, yo describí a alguien que lo estaba viendo delante de mí, que lo estaba viendo actuar y que era una persona que debía tener un carácter bastante agrio y bastante malo, y estaba enfadadísimo y pedía un papel o un documento a otra persona y fumaba, que no paraba de fumar ni un minuto, y me decía: déjame en paz. Santi, ¿cómo te has quedado? Pues la verdad es que... porque ha sido realmente, ahí no había cámaras, ahí no había... Ha sido entre nosotros. Sí, muy sorprendido, porque efectivamente yo no conocí a la persona en cuestión, pero sí que habíamos hablado previamente a la llegada de Paloma, pues todos los detalles de la historia. Y claro, es que hay que verla. Hay que verla con la mayor naturalidad del mundo, que de repente va desgranando uno a uno las mismas claves que me habéis dado vosotros. Y sobre todo, lo más impresionante era la cara que ponías tú. Sí. Yo había un momento que he dicho que me iba. He habido un momento que he dicho, ya no quiero saber más, porque teníamos que hacer los cortes, las músicas. Y menos mal que Geray no sabe de la historia, porque Geray sí sabe algo de esta historia, y espero que no, porque luego se queda. Pero vamos, no te imaginas, ¿sabes? Sobre todo, no describir algo, sino la naturalidad, que es lo que siempre asombra de Paloma. ¿No estáis de acuerdo conmigo, compañeros? La naturalidad. No hay ningún aspaviento, no hay ninguna teatralidad. Mira, yo de entrada tengo que decir que si hay un creyente en las capacidades de Paloma, soy yo. Lo cual me genera una cierta contradicción, porque como buen conspiranoico que soy un tipo muy celoso de mis secretos, que los tengo. Y claro, tener delante a una persona que es capaz de ver más allá de lo aparente, pues me genera cierta inquietud. Pero claro, la humanidad de este ser maravilloso que tengo a mi lado es tan grande que siempre hemos tenido un buen rollo y una sintonía que me ha hecho olvidar esa capacidad que tiene y acercarme a ella sin ningún recelo. Eso en mí es mucho. Hay una cosa importante, Carmen, hay que decirlo. Se ha encargado de leer de cabo a rabo el libro de Paloma, que es Experiencias en la Frontera, y que ya nos cuentan que es un bestseller, y a partir de esta noche más, y a nosotros nos alegra, porque pueden descubrir cosas. A ti te llama mucho la atención, y me gustaría que le preguntes tú a Paloma, y así haremos la parte de la infancia, ¿no? Porque quizá muchas personas puedan sentirse identificadas, porque todo tiene un inicio, ¿no? Fíjate, a mí había pasajes en los que contaba Paloma en que en cierto modo decías, bueno, no era la única niña, a lo mejor, que de niños se ven muchas cosas, y cuando tienes hijos, incluso ellos te están relatando cosas que tú no puedes ver, y ellos están perfectamente describiendo a esa persona. En el caso de Paloma era así, desde niña, y además parece que venía de algo que yo siempre también he tenido, la intuición, que pasa de la abuela a la nieta. Siempre hay una generación que se salta, que debe ser la madre, y la nieta es la que hereda esas ciertas capacidades de las abuelas. Y en el caso de Paloma, así lo cuentas. Pues sí, eso parece ser que es así. Y en mi caso lo ha sido. La abuela era gallega y tenía una percepción notoria, vamos, algo importante. Ella nunca habló de que fuera vidente ni de que viera cosas, pero sin embargo las percibía, y era la única que me entendía. Además, me bajaba a tierra de vez en cuando, eso es verdad, porque claro. ¿Qué es bajar a tierra, Paloma? Decir, cuidado. Bueno, a ver, traerme a este lado de la frontera. Claro. Y bueno, te llamaban Toñita la Fantástica. Me llamaban, ¿no? Toñita la Fantástica. Me decía que eso eran sueños, cosas que yo veía y a personas que yo veía que las veía. Ella me decía que eso lo has soñado, que tienes unos sueños demasiado reales, que no son más que sueños. O sea, intentaba mantenerme en la realidad cotidiana, pero me entendía perfectamente, la única. Y yo me pregunto, es algo que tengo ahí, ¿recuerdas? Porque claro, un misterio es por qué de la infancia recordamos tan poco. Hay muchas teorías sobre por qué, si recordamos la maduración del cerebro, bueno, al final la sensación de que casi nadie sabe nada. Pero ¿tú recuerdas la primera visión de uno de estos de la otra frontera o del otro lado? ¿Se te ha quedado...? Yo recuerdo la visión más nítida que yo tuve, y además que fue repetitiva, fue la de la abuela Blanca, que era mi bisabuela. Yo no la había conocido, pero yo veía una señora vestida a la antigua, que venía y se sentaba por la noche a los pies de mi cama y me arropaba, me miraba,
me sonreía, me acariciaba, pero no me hablaba, nunca me habló. Y yo sabía que era la abuela Blanca porque llevaba unos pendientes de zafiros y brillantes que eran leyenda en la familia, porque la historia de la abuela, en fin, había tenido y le habían dejado esos pendientes como único recuerdo de su padre. Y entonces, claro, cuando yo veía a esa señora con esos pendientes, yo decía, es la abuela Blanca. Y luego, claro, se lo contaba a la abuela. Y la abuela me decía, pero si tú no la has conocido, pero si tú no sabes quién es, pero no, pues no, lo has soñado. Siempre me decía, lo has soñado, ¿no? Y yo creo que esa ha sido la primera, vamos, sería el primer fantasma que yo he visto sin tener conciencia de que era un fantasma. Oye, Paloma, ¿y en algún momento dado en esa niñez estuviste a punto de convertirte en una niña como otra cualquiera? Es decir, ante la respuesta de los padres, ante la respuesta del entorno, ante sentirse uno, y esto puede ser válido para muchos que nos escuchan ahora, uno no tiene la tentación de decir, oye, no sé, voy a borrar esto de mi mente, si es que está en mi mente. Pues quiero no. ser normal. Vamos a ver, yo me consideraba muy normal, pero yo veía cosas. O sea, eran dos facetas, digamos. Entonces, no, lo que sí ocurría es que me acostumbré a no contarlo, pero lo seguía viviendo, porque es que eso lo vivía. Pero claro, ya a mis amigas ya me harté de contárselo y que me dijeran que yo me lo inventaba todo, y de vez en cuando, ya cuando no podía más, se lo contaba a la abuela, pero si no, pues no se lo contaba. ¿Y había miedo siendo niña? ¿Llegaste a tener miedo en un cierto momento cuando a una compañera tuya le ocurre algo? Llegas a tener incluso miedo de tus capacidades, ¿no? Porque crees que puedes provocar el mal. A ver, llego a tener miedo de ser mala. Porque yo creía, llegó un momento que yo cuando veía que le iba a pasar algo, y además es que a esa amiga le tenía yo mucha manía, que no era amiga, a Milagritos, la famosa Milagritos, no era amiga mía, me hacía faenas, yo a ella también, pero entonces cuando yo de repente veía algo que luego pasaba, llegué a pensar que yo era la que condicionaba el acontecimiento, ¿no? Y entonces empecé a pensar que yo era mala. Y entonces lo que me daba miedo, no verlo, me daba miedo ser mala. Porque claro, me tuve que ir a confesar y todo. Y claro, el cura no entendía nada. ¿Y miedo de las visiones, Paloma? Que es lo que yo quería saber. Es decir, una niña muy pequeña y ve a una mujer que en el fondo es una anciana que se sienta a los pies de la cama con unos pendientes, aunque tú creas que es la bisabuela. Pero conforme tú en una casa, en un lugar, vas viendo estas apariciones, como le pasa a tanta gente, ¿llegas a tener miedo en algún momento? No. ¿Nunca? Nunca he tenido miedo. Qué curioso. Cuando era pequeña no he tenido miedo, nunca. No, yo sabía que veía esas cosas, luego pasaban, pero igual que sabía que cuando me ponía los sombreros de mi tía Eugenia, la francesa, veía todo lo que ella había vivido y la veía a ella paseándose por París con ese sombrero puesto y con un traje determinado y lo pasaba pipa, claro, luego ya sabía que si se lo contaba a la tía Eugenia se quedaba muy sorprendida y me decía, pero bueno, niña, ¿eso por qué lo sabes? Si no lo tienes que saber, ¿no? Entonces, claro, yo la tendencia era ya a callarme un poco. Paloma, hay mucha gente que nos escribe cuando tienen niños de corta edad, normalmente, que ven al típico amigo imaginario. Esos amigos imaginarios, los niños tienen la capacidad de verlos realmente como tú veías a tu amigo imaginario, que no era tal, no era tan imaginario, venía a visitarte continuamente. Vamos, era un amigo estupendo. Los niños ven muchas cosas, muchas, y tienen esa capacidad. Somos nosotros los que con la educación les vamos cortando y frenando esa capacidad, pero todos los niños la tienen y es normal que tengan un amigo imaginario y es normal que vean al abuelo que murió y que no le han conocido, y es normal que el abuelo venga a jugar con ellos y ellos lo vean y estén encantados y no tienen miedo los niños. No tienen por qué tener miedo tampoco. Es que hay una cosa, normalmente no lo tienen. Y invitamos por supuesto a todos los miembros y al público, que va a ser muy interesante que reflexionen o que preguntan en esta noche de difuntos, noche de ánimas con Paloma Navarrete, que es un lujo para todos nosotros. Vamos a saber más cosas de las que nos puede contar ningún libro, incluso el breve libro de Paloma, que aconsejamos por supuesto, pero yo creo que va a ser una experiencia muy bonita. Hablando de los niños, que estoy seguro que va a interesar a muchos padres que ahora mismo nos escuchan, hace poco yo leí algunos estudios que me parece sorprendente y quizás sea una explicación, no lo sé. Se hablaba de un fenómeno que a mí me parece alucinante, poda sináptica. Hay un momento en que los niños, por ejemplo, de 2 años, 3 años, 4 años,
que no se acaba de entender, tienen más neuronas que nosotros, más posibilidades de conexión neuronal que nosotros. ¿Cómo es posible? Uno dice, si lo lógico es ir creciendo en experiencia, ¿no? Bueno, pues hay un momento, y esto me parece, se ha hablado muy poco en el mundo del misterio, hacia los 6-7 años, que el propio cerebro va haciendo la poda, fijaos el término, ¿eh? Es decir, esos conductos, esas áreas se van deformando hasta desaparecer, y se va pareciendo el cerebro más a lo que ya tenemos. Y yo creo que la naturaleza, Paloma, no debe hacer nada porque sí. ¿Será que las personas que tenéis cierta sensibilidad seguís siendo un poco niños en ese sentido? ¿Que áreas del cerebro, antenas, se han quedado ahí y no se han podado? Pues yo creo que la poda debió ser defectuosa y algo quedó. Algo quedó. Pero algo que igual en naturaleza deberíamos tener todos, es lo que digo. Es que lo deberíamos tener todos, y yo creo que en mayor o menor medida todos lo tenemos. Porque vamos a ver, yo del cerebro no entiendo mucho, pero es posible que esas capacidades que el cerebro ha ido podando para que podamos llegar a la edad de la razón, que se dice los 7 años, o sea, que es decir, que ya el cerebro izquierdo empieza a funcionar a tope y el cerebro derecho, pobrecito mío, se queda ahí inactivo. Bueno, pues eso que desapareció en algún momento, estoy convencida que se puede volver a crear. Es decir, que se pueden volver a hacer esas conexiones. ¡Qué bueno! Y por eso yo siempre digo, cuando me dicen, pero bueno, tú es que lo tenías de pequeña o es que has aprendido. No, señores, una bruja, como yo digo, yo me llamo a mí misma, una bruja nace y se hace. Decía Ramón y Cajal, Paloma, que uno modela su cerebro, en el sentido más científico. Es decir, que si tú te acostumbras, hasta físicamente tu cerebro genera nuevas autopistas. Si tú dejas de usarlo, lo que pasa a los 7 años, eso se va reduciendo. ¿Habrá alguna forma de entrenar el cerebro? Es decir, quizá no pensemos en un don que de algún aspecto divino o cósmico se te ha concedido, sino en que tu cerebro se ha quedado más puro o más niño y esas antenas siguen muy activas, especialmente activas. Es posible. De todas maneras, a mí mi chamán en Guatemala me tuvo 3 años machacadita currando, ¿eh? Ahora vamos a contar eso. No. Clara, yo quería preguntar una cosa, a propósito de que estamos hablando de los niños, el día de la presentación de tu libro, allí estaban tus nietas, a las que además dedicas el libro, y hiciste una referencia a ellas como que, no sé si las dos o una de ellas había heredado, entre comillas, ese don, ¿no? Me pregunto yo si esto es así, si ha habido un salto, si tus hijas han tenido alguna capacidad, cómo llevan esto de tener una abuela bruja, cómo se lo habéis explicado, porque ellas parecían muy como asimilar que se está hablando de cosas muy normales allí. Hombre, claro, están acostumbradas. Ten en cuenta que en el salón de casa, encima de una mesa, hay una bola de cristal preciosa, y desde pequeñas ha sido fascinante para ellas ir a asomarse a la bola de cristal. Y entonces siempre me preguntan, ¿y tú qué ves? ¿Y qué se ve? Y yo digo, bueno, pues a ver, y dime lo que está haciendo mi amiga fulanita en el cole, y dime, bueno, pues, y yo le digo, pero bueno, vosotras también empezar a mirar, porque a lo mejor veis cosas, porque las cosas se pueden ver, así que están muy acostumbradas a jugar a eso, ¿no? Y las dos son muy perceptivas, pero sobre todo la pequeña es tremendamente intuitiva. Estás haciendo, por tanto, lo contrario que se suele hacer. Las personas lo que hacen es, niño, olvídate de eso de inmediato. Se produce la poda mental y empezar a guardar todo eso que un niño puede ver aparte en un cajón que no es realidad. Los padres empiezan enseguida, quizá por temor, por desconocimiento. Pues no lo sé, pero desde luego, en mi caso, yo lo que hago es potenciarlo lo que puedo, claro, porque es una riqueza mayor, ¿no? Y además porque así las niñas, si empiezan a desarrollar esas capacidades, nunca tendrán miedo. Y todo esto, Paloma, ¿tú lo notas? Es decir, el miedo quizás es lo que sirve como tijera para podar esas capacidades. ¿Somos nosotros los que inculcamos el miedo a los niños? ¿O el miedo es algo intrínseco que aunque tú les cuentes a tus nietas o a tus hijas que el fantasma no va a hacer nada, que el fantasma está ahí por algo bueno para proteger, ellas lo creen o el miedo está ahí? Vamos a ver, hay miedos ancestrales que todos tenemos cuando venimos al mundo, ¿no?
Pero esos son muy determinados y pocos. Y los demás se los metemos nosotros. Se los metemos. Vamos, desde, ay niño, no hagas esto que te vas a caer. Ay niño, ay, cuidado. Metemos miedo a los niños. ¿Y crees que eso a lo mejor es lo que les va alejando de esa capacidad? Pues por lo menos colabora a alejarlos, porque si tú en vez de alejarlos de esa capacidad te interesas y les estimulas esa capacidad jugando, pues entonces ya el miedo desaparece, es un juego. Y en ese juego pues de repente puede aparecer el abuelo que viene a verme. Pero claro, una cosa es ver algo que casi todo el mundo ha podido, y otra cosa son como capas, ¿no? Visiones mucho más precisas, tan precisas que vamos a ir salpimentando esta conversación en equipo con instantes que hemos vivido que nos dejan asombrados por la precisión. Y vamos con lo del chamán o con el aprendizaje, ¿no? Es decir, si uno tiene ciertas facultades, puede potenciarlas, puede convertirlas en algo que va más allá de ver sombras diluidas a ver personas que dan un mensaje. Hay un salto de ver algo difuso a como ha ocurrido esta misma noche, algo tan detallado. Hay un salto de ver, bueno, una especie de efigie que nos da miedo o nos da respeto, a ver nombre, datos, años. Hay un salto increíble, Paloma. Ese salto a veces hemos tenido la fortuna de recogerlo y registrarlo con las cámaras, como ocurrió aquí. Dice que él es de esta tierra y de esta iglesia. Ha vivido aquí toda su vida. Dice, toda mi vida y toda mi muerte. O sea que él sabe que está muerto. En la sacristía hay un libro donde pone mi nombre. ¿Cómo te llamas? Santiago. Bueno. Rodríguez. ¿Y qué más? Que del Arco. Y a mí me gustaría saber en qué época. 1813. Carmen, yo creo que este corte de voz ilustra perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. La niña Paloma parece que va creciendo. Luego habrá que ver también cómo se come ser una licenciada en farmacia, que es un mundo científico, los elementos, si no se produce una contradicción, si se puede conjugar perfectamente. Pero van pasando cosas que son importantes y que se cuentan en su propia biografía de las experiencias en la frontera, ¿no? Llega un momento en el que después de esa niñez y ya con 12, 13 años, Paloma como que se olvida un poco de estas capacidades. También es una edad donde todo es un mundo nuevo, ¿no? Los amores, los colegios, todo es diferente. Hasta que de nuevo, cuando tiene que trasladarse a Guatemala para vivir allí con su familia, porque su marido tiene que trabajar allí, pues es donde comienza a retomar esas capacidades que tiene y a ampliarlas. Conoce a su chamán, además, en una fiesta, y él le dice que ella va a ser la persona a la que entrene para que tenga esas capacidades, para que herede en cierta forma el legado de este chamán. Y esto, Paloma, parece que es un punto de inflexión en tu vida fundamental. Lo has sacado a relucir enseguida, ¿no? Una cosa son, digamos, el equipaje que traemos de serie, que algunos tiramos por la borda y nos olvidamos, otros lo mantenéis, pero encima hace falta un esfuerzo, un entrenamiento y un trabajo. Naturalmente que hace falta un esfuerzo. Las capacidades que yo tenía de pequeña estaban ahí, estaban adormecidas porque, como dice Carmen, la vida de aquí me empezó a interesar cada vez más, evidentemente, y entonces tengo que decir también que para lo único que las utilizaba era para saber qué preguntas me iban a caer en los exámenes. ¿Y acertabas? Bastante. Qué pena no haberte conocido antes, Paloma. Eso es tremendo. Bastante, pero bueno, pero ahí estaban. Y fue cuando mi chamán me encontró a mí, más bien, porque así fue, pues yo acepté. El chamán elige y el aprendiz acepta. Y yo acepté. Y entonces ahí fue cuando, primero, como que volví a revivir todo lo que había vivido de pequeña. O sea, acordarme, apareció todo ahí. Y luego ya, claro, a dedicar tiempo, horas y días
a desarrollar esas capacidades, a ordenar esas capacidades y a canalizar esas capacidades. ¿Y había pruebas que podemos visualizar que eran especialmente duras o que se te ponía, digamos, en tela de juicio? Hay una en un bosque que yo creo que Paloma ahí pasa bastante miedo, según lo cuenta. Bueno, ahí sí, ya te digo. Porque hay que ponerse en la situación también. Bueno. Eso fue... A ver, en toda iniciación hay una iniciación por los 4 elementos. Es decir, por el aire, por el fuego, por el agua y por la tierra. Eso quiere decir que tienes que llegar a entender, a incorporar, a asumir la esencia de cada elemento, viviendo una experiencia con cada uno de los elementos. Bueno, entonces mi chamán estaba dispuesto a que yo pasara por esas 4 pruebas. Fueron muy interesantes todas, pero la que fue especialmente interesante para mí y vivida más intensamente para mí fue la experiencia de la tierra. Entre otras cosas porque la tierra es mi elemento, yo soy signo de tierra además y me identifico muchísimo con la tierra. Y claro, don Diego, que era cruel y despiadado conmigo, pues me llevó una noche a una zona cercana a la ciudad donde ya era selva, o sea, los bosques en Guatemala son selva pura, ¿no? Y me dejó allí, sola. Me dijo, bueno, quédate aquí y ya vendré yo a buscarte. Bueno, me hizo que fuera bien equipada, contra los bichos, contra los mosquitos, contra los jejenes, que esos son mortales, que ponen como un acerico. Y me dejó ahí sola. Y ahí me empezó a entrar un miedo tremendo, o sea, miedo a veías lo que no había, o sea, miedo a animales que podían estar, miedo a todo. Pero llegó un momento que estaba tan agotada, que me sentía tan desamparada, que busqué un sitio y había un árbol inmenso con unas raíces preciosas que salían de la tierra y un huequito. Y ahí me acurruqué, me tumbé y era como, simbólicamente, como si hubiera vuelto al útero de la tierra. Y ahí fue la experiencia más increíble que he tenido. Escuché los latidos de la tierra. La tierra latía. Y esos latidos me durmieron y me quedé dormida. Y cuando amanecía y apareció don Diego a buscarme, estuve toda la noche a buscarme, se quedó sorprendido, empezó a exclamar con alegría, ¿te has dormido, Paloma? ¡Qué maravilla! La tierra te ha acogido, la tierra te has dormido. Claro, yo ahí salí, primero empecé a llorar de todo lo que había sido esa noche, a maldecirle, pero vamos, en castellano antiguo, no sé cómo deciros, se reía, se moría de risa. O sea, habías pasado la prueba porque te habías, digamos, conjuntado con la madre tierra. Exactamente. Y Paloma, has dicho la palabra el iniciado, ¿no? Y esto yo creo que nos interesa a muchos los que estamos en este equipo especialmente, porque podemos pensar, y ahora hablaremos de todo eso, lo más fenomenológico, ¿no? ¿Cómo son los fantasmas? ¿Son ánimas que quieren? Bien, pero lo que estás contando tú es tan importante o más, porque es la transformación personal, el rito de paso personal. ¿Y qué diferencia hay entre el no iniciado y el iniciado? ¿Qué llevas ya contigo para siempre a partir de esa experiencia? Mira, lo que llevas contigo es una identificación con esos 4 elementos y luego poder invocarlos, por decirlo de alguna manera, cuando los necesitas. Que, pues sí, eso, que te ayuden, que acudan a ti en el momento que son necesarios para ti. La esencia. No quiere decir que cuando tú quieras montar un incendio, ¿verdad?, te concentres y se encienda. La esencia de ese elemento para situaciones de tu vida. El miedo, que yo creo que nos daría ahora mismo, y creo que muchos estarán identificados. Tú ahora te metes en un bosque a solas, y con estos sustos de Yeray más, te metes en un bosque a solas, y lo decía muy bien el doctor Cardero, ¿no?
toda nuestra pátina de las tablets, la electricidad, el wifi que decíamos, el automóvil, todo eso se va al garete con un par de horas en el bosque. Y yo creo que esa es la prueba, ¿no, Paloma? O sea, o te acepta o no. Si tu miedo te vence, seguramente tu vida, solo por aquella noche, hubiera sido totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Era la prueba de paso. Sí, señor. O la naturaleza te aceptaba o no te aceptaba. No me aceptaba. O yo creo que hay unos códigos brutales, porque además tienen que ver con todos los grandes iniciados, ¿no? En el sentido de que hay un momento en que tienen que fundirse de verdad con la esencia de la vida y de la tierra, o no. Y lo demás sería quedarnos como en lo superfluo, ¿no? A mí me gustaría saber, más o menos, ¿no? ¿Qué está preguntando? ¿Qué sugiere nuestra audiencia? Sabéis las vías de contacto. Nave del Misterio en las redes sociales, con Diego Guillermo preparando siempre todo. Milenio3 con número @cadenaser.com. En esta noche de ánimas, en la que estamos hablando cara a cara, todo el equipo, con Paloma Navarrete, que nos está contando muchísimas historias. Yo creo que de las que tienen mucha esencia, y de las que tienen mucho espíritu. Pues mira, Montaña Sánchez decía, me gustaría saber si Paloma Navarrete se ha sentido alguna vez agobiada de ver tantas personas del más allá. No me he sentido agobiada porque yo no dejo que me invadan las personas del más allá. Yo contacto con ellas cuando yo quiero contactar con ellas. Si no, no lo hago. O sea, cierro la mirilla, digamos, y entonces ya vivo en el más acá. Si yo estuviera abierta siempre a esas, digamos, visitas, no podría vivir. Incluso tú me contaste, Paloma, en un viaje, cuando ya apagamos las cámaras, volvimos a casa, me contabas que en ocasiones habías encontrado algunos en tu casa que acudían a ti, ¿no? Porque querían comunicarse con los suyos a través de ti. Sí, de vez en cuando mi casa está un poco habitada. Pero yo ahora ya digo que yo no establezco relaciones personales con ellos, a no ser que alguno insista porque realmente haya una necesidad, ¿no? Si no, pienso que son criaturas de paso y que seguirán su camino, y es verdad, o sea, pasan por allí, de repente están algunos días y siguen su camino. Cuando realmente hay alguno que sí demuestra, o sea, que lo necesita, entonces sí establezco un diálogo con él y bueno, y ayudo en lo que puedo, porque, a ver, mi misión es ayudarles a que sigan su viaje en el más allá, ese viaje energético de refinar la energía y de una evolución espiritual cada vez más alta. El final yo no lo conozco. Y bueno, pues a desatascarse, a dejar esa fase que están ahí atascados, si me dejan. Entonces lo hago, pero es que si yo me dejo invadir por todos los que llegan, pues no viviría. Entonces no se les puede dar el poder a ellos, yo eso estoy harta de decirlo. Cada uno tiene un poder personal que tiene que ejercer, y no puedes ceder tu poder personal al otro, a los otros, a los del otro lado, porque entonces son ellos los que manejan. Por eso el miedo es disuasorio, o sea, porque cuando tú tienes miedo, tú ya has cedido tu poder personal. Entonces ya les dejas a ellos que tomen la iniciativa, que invadan, que hagan cosas molestas, a lo mejor. Daño no pueden hacer, ¿eh? Y entonces, eso lo repites mucho, ¿no, Paloma? No, claro. Daño no pueden hacer. Pero entonces, claro, en los casos de Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo en esos sitios es donde se dan más casos de familias que aseguran haber sido agredidas por espíritus, donde aparecen estas apariciones. En este caso, ¿de qué estaríamos hablando entonces, si no son agresivos? Pues mira, como yo no sé si esas familias dicen verdad o mentira, si son esos equipos tan dramáticos y tan... los cazafantasmas, no lo sé. Yo no he visto ningún caso, ni he vivido ningún caso en el que haya ocurrido eso. Y cuando he visto personas que han dicho que han sido agredidas, no ha sido así. O sea, son personas con problemas de tipo psicológico que no es que hayan sido agredidas, es que se pueden producir ellas mismas a sí mismas esos efectos físicos. Por lo tanto, soy de la opinión que, por lo menos, insisto, yo no tengo capacidad para comunicarme con los demonios, y no sabéis qué contenta estoy. ¿Existen los demonios, por cierto? No lo sé.
Paloma. Seguimos con las preguntas. Ahora sigue Santi. Vamos rápido simplemente para saber cómo José palpita dice, el público. los niños ven con la pureza del alma y sin nada de contaminación psíquica. Eugenia Martínez nos decía, a mí se me apareció mi padre al poco de morir, yo tenía 8 años y no lo olvidaré jamás y tengo 37. Pantera dice, pregunta si durante todo el día Paloma Navarrete tienes esa sensibilidad para ver, oír a personas del más allá. Lorena Nogales querría saber si alguna vez ha sentido deseos de desprenderse de su don. Eva le dice que me gustaría preguntar a Paloma si esos entes que ve le piden ayuda, cómo decirle que le digan algo a alguien. Susana Pérez dice, mi pregunta para Paloma Navarrete, las visiones se acompañan a veces con olores. Lo conspiranoia puede ser que tengas alguna capacidad que por miedo bloquees o no se puede obviar el don. Packs importantes y ahora continuamos. Olores, por ejemplo, en las observaciones, que si piden ayuda habitualmente y si has deseado en alguna ocasión no tener este, vamos a llamarlo, don. No he deseado en ninguna ocasión no tener esta capacidad, porque como don Diego me enseñó a manejarla, puedo vivir muy bien con ella. Como he dicho, no me dejo invadir por esas visiones. Sé abrir los canales y cerrar los canales para no estar todo el día con las antenas puestas, o sea que no. Y efectivamente en ocasiones se acompañan de olores. Me acuerdo de una que fui con Cuarto Milenio, que fue a Belchite, y llegaba un momento, a un punto de Belchite, empezó a haber un olor a sangre terrible. Y olía a sangre. Vamos a recordar ese momento exacto que es uno de los álgidos en la historia de Cuarto Milenio, con la investigación de Javier Pérez Campos. Carmen y yo estuvimos allí y después va Javi con Paloma. Podemos recordar algún momento porque yo es la vez, si no recuerdo mal, que he visto a Paloma más impresionada, en lo más cercano a lo trágico, a lo tremendo, ¿no? Y es que el sonido lo captó perfectamente. Luego vamos con la pregunta que tenía pendiente Santiago Camacho, pero es que este momento que ha recordado la Paloma es como para que Yeri lo ponga de inmediato. Sonaba así. Bueno, sí es lo mismo, es esa sensación de angustia tan terrible, y los lloros contenidos, mujeres que lloran, pero lloran no queriendo llorar. Hay una mujer en un banco cerca del altar, es una mujer anciana y reza el rosario en alto y gime y suena una campana. Aquí cerca había un colegio, quizá esa campana sea de ahí porque se ven salir niñas gritando la angustia. No sé quién hay ahí. 2:24, esto es la cadena SER, esto es Milenio 3. Paloma estaba poniendo unas caras porque parece que revivía la escena a través de la fuerza del sonido. ¿Verdad que se vive todo de una forma muy especial en este estudio y con los cascos? Sin duda, ¿a que sí? Sin duda, sí. Porque te estaba viendo... No, estaba, sí, es verdad, estaba reviviendo lo que sentía allí. Fue muy fuerte lo que sentí yo en Belchite. Que yo he dicho que iba con Javi, pero no, es verdad, no lo dejaste para no... Para no condicionarla, de hecho, porque yo había tenido una experiencia bastante importante en ese yo he lugar, conjuntado ambas. Tú viste algo en Belchite... Yo vi algo y además yo conocí a Paloma a posteriori cuando vi las imágenes de cómo había reaccionado ella en Belchite y tuvimos una charla antes de entrar en plató porque para mí fue impresionante, de verdad. Yo en Belchite tuve la experiencia que de verdad no me cuestiono para nada lo que yo vi y viví en ese lugar, donde sí que llegué a ver una especie de sombra, una especie de luz que parecía de vela, que titilaba incluso. Bueno, muy como vamos a hablar en la segunda parte, muy Santa Compaña, sinceramente, o un individuo con una vela en las manos. Sí, una persona con una vela y unos zapatos como de niño pequeño en una zona muy concreta de la iglesia, donde a posteriori nos enteramos que habían enterrado a los niños durante la Guerra Civil y que donde ojo, un compañero de Cuarto Milenio, no es por nada, ultra escéptico, en ese mismo momento, y luego nos lo confesó, aterrorizado en este caso, muy impresionado, observó una gran sombra que se ponía en pie a las afueras de ese lugar. Es decir, fue una noche muy especial y no se contó todo en la tele. Javi se quedó marcado. Pero es verdad, yo había unido ambas experiencias y ahora veía a Paloma reviviendo con esa fuerza, porque las escenas de Paloma en esa zona, como el cementerio de Belchite antiguo,
madre mía, yo nunca te he visto tan impresionada. Y ahora he vuelto a ver un poco ese gesto al llegarte el sonido. Sí. Esa noche me impresionó muchísimo. Además es que estábamos ahí el cámara y yo, y ahí, en mitad de la nada, quiero decir, bueno, de la nada, de esa ciudad terrible, sin nadie más, y yo estaba sintiendo todo lo que estaba sintiendo y viendo lo que estaba viendo. Porque el dolor se siente de una forma especial, Paloma. Es decir, el dolor impregnado sí que pega, pues como tú has dicho, un aldabonazo de olor a sangre. De olor a sangre y además angustia. Una tremenda sensación de angustia. La angustia parece que en ese CD del tiempo, vamos a llamarlo así, o en B3 del tiempo, lo que sea, se graba de una forma especial, ¿no? Sí. La angustia. Sí, la angustia. El dolor, la angustia. Y eso se transmite. O sea, yo cuando estoy ahí, estoy sintiendo esa misma angustia y ese mismo dolor. Y dice, ¿cuánto dolor? O sea, fue muy, muy impactante esa noche. Yo recuerdo además, fíjate, a muchos kilómetros de Belchite, el olor nauseabundo a sangre es muy intenso, porque lo pudimos vivir en las salitreras de Chile, en un lugar donde entramos y había un olor penetrante, terrorífico, y es que había sido almacén, había sido una especie de carnicería, ¿verdad? Hacía muchos años y parecía que todavía pervivía, estaba ahí ese olor. Bueno, pero es que tú igual tienes alguna poda sin hacer también como Paloma, ¿eh? Yo creo que sí. Y en porque Belchite, yo de verdad no olía, pero tú olías de una forma tremenda, sí, además sangre, es que era como, y objetivamente no se olía nada. Como si me dieran ganas de vomitar por ese olor tan intenso, tan concentrado. En este caso sangre animal. Sangre animal, hasta tal punto que se lo comenté al guía que iba con nosotros y me dijo, pero tú no puedes saber esto porque aquí hace 30, 50 años es donde se guardaba la carne, pero ya hace muchísimos años que esto está deshabitado. Y recuerdo, ahora cuando estaba describiendo Paloma ese olor a sangre tan intenso, yo creo que es de los olores más penetrantes que puede... Es tremendo. Que es horrible. Sí. Sí. Y Paloma, cuando tú ves, es que tengo las imágenes ahora mismo en la mente de Paloma junto a nuestra cámara avanzando en la oscuridad, y dices que vas apartándote de cuerpos que están en el suelo. Sí. Y es que tú, si se ven las grabaciones, fijaos hasta qué nivel, Paloma hace el ademán, no hay nada, pero ella hace el ademán de apartarse de cuerpos del suelo. O sea, hasta ese nivel puede encarnarse ese otro lado. Totalmente, sí. Y más en lugares donde han ocurrido acontecimientos tan dramáticos como fue Belchite, claro. Y sufre una cuando ve eso. Cuando vemos escenas de violencia y las vemos por cuestión laboral o lo que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Me quedo como destruido, ¿no? Dices, el mal es algo que penetra en los poros. Por eso yo creo que es el mal también, que hay que estar... Una experiencia de este tipo, Paloma, ¿cómo te deja el cuerpo? Pues mira, el cuerpo cansadísimo y el corazón retorcidito. Sí. Paloma, antes has dicho una cosa que me ha interesado muchísimo. Que muchos de los que ves están atascados, que se han quedado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan? ¿Por qué se atascan? ¿Por qué no pueden pasar a la otra fase? Ahora te lo contesto, pero antes te quiero decir que yo no puedo mirar nada si tú no me das permiso. Quédate tranquilo, Santi, al lado oscuro. Sí, porque Santi está ahí muy cauto en la esquina, ¿verdad? Habla Paloma como... ¿Qué tendrá Santi por ahí para que tenga este temor de Paloma? Lo ha dicho hace mucho tiempo y Paloma se lo ha guardado ahí, pero... Sí. Es muy interesante lo que dice Santi, porque antes lo hablábamos en la redacción, ¿eh? Muchos atascados por cosas muy materiales, y esto creo que es un aprendizaje enorme, ¿eh? A ver, esas personas que están atascadas en lo que en parapsicología se llama la interfase, que debe ser una zona muy próxima a esta, si es que podemos hablar de espacio en el otro lado, ¿verdad? Pero energéticamente, digamos, muy próxima a esta, normalmente tienen algún motivo para quedarse ahí. Muchos de esos motivos son que están muy aferrados a lo material. Qué interesante es a su esto, casa, a su dinero, a cosas muy materiales. Muchos me dicen, no me voy porque esta es mi casa. Pero bueno, si ya no estás aquí, esta es mi casa. O bien, es que tengo negocios que hacer. Otros están aferrados a sus afectos, que también.
no puedo dejar a mi mujer sola o a mi marido, es que están mis hijos. También queda... Aunque es diferente, ¿no, Paloma? Es distinto. El que se queda por amor, vamos a llamarlo así, de ultratumba. Es muy diferente. Me estaba imaginando yo, ¿os acordáis del caco con las franjas negras y blancas con la bola, ¿no? Y que la bola era todo lo material, ¿no? Sí, exactamente. Eran tan amigos de su dinero y su propiedad que al final se han quedado atascados por ello. Ya hay muchos hay así. Muchos de estos. Muchos así. Algunos se quedan por venganza, porque quieren vengarse de alguien, de algo. Otros se quedan porque están perdidos, porque no encuentran el camino para seguir. Entonces, por eso están ahí. O sea, mientras ellos no quieran seguir su camino, por ejemplo, yo no puedo ayudarles, yo no puedo hacer nada si ellos no se quieren ir. Entonces, lo primero que hay que hacer es convencerles de que tienen que seguir su camino. Otros se quedan por miedo. No saben lo que hay en el otro lado. Pero no saben lo que les va a ocurrir. En lo que si estás siguen contando, parece que hay toda una filosofía de comportamiento, unos roles muy concretos. Exactamente. Y unos miedos y unas energías densas que nos atrapan, como el lastre. Esas son las peores. Las energías densas. Esos son los más recalcitrantes. Los que a veces es que no hay modo de sacarles de esa situación. Y esos son los que suelen provocar, vamos a ver, y yo creo que todo el público lo entienda, ¿no? Que podíamos estar con un discurso, lógicamente, oye Paloma, y la ciencia que dice de esto, oye Paloma, y esto puede ser oscilaciones, pero como es evidente que eso lo damos casi de soslayo y que podría ser otro debate, estamos, lo digo porque como veis, navegantes, ¿no? Estamos ya metidos en harina y estamos ya hablando con Paloma de tú a tú, primero porque hemos visto 1000 veces sus facultades. Debatir sobre qué son esas facultades a nivel de debate científico es otra historia. Ahora estamos metidos en lo que es filosóficamente, que a mí sinceramente me interesa mucho más, ¿no? Paloma está contando un mapa que, cuidado, no diferencia mucho la historia, el mapa que está contando Paloma y el mapa de todas las culturas antiguas, de lo que pasaba con el alma, no es por nada, y los muertos que no saben que están muertos. Exactamente. Claro, las personas que se quedan egipcio, aquí porque no saben etrusco, griego, te quiero decir, Paloma, a su forma, está en el fondo contándonos una historia, me parece alucinante, con casos concretos vividos, que es lo que no hace la gente, donde realmente lo material te ha condenado. Entre comillas, ¿no? Sí. Lo material, que igual es que esto luego, Paloma, lo escuchan millones de personas, igual es un mensaje que yo no sé hasta qué punto cala de, oye, ¿quieres tanto a tu dinero? Que si tienes un poco de creencia en que puede haber algo más allá, tampoco te aferres tanto, hombre, que hay cosas más importantes, ¿no? Que al final, si no, te puedes quedar. ¿Quién sabe? Quizá esto, yo no lo sé, pero sea una enseñanza universal sobre eso. Sí, yo quería aprovechar para preguntarte, Paloma, ahora que estás hablando de las energías densas, de ese aferramiento, ¿no? Si, claro, tú vas a los lugares y tú ves cosas, escenas o bien que han tenido lugar ahí o que personas, entre comillas, que ya no lo son, que están ahí en ese momento y que tú interactúas con ellos, le preguntas qué hacéis aquí y tal, pero ¿te has encontrado casos de personas a quienes les acompañan, como dicen también las viejas tradiciones, esas energías densas pegadas que están ahí como en la espalda y que les impiden desarrollarse como seres humanos y ser felices? No, yo no he visto que tengan pegadas esas energías densas. Lo que sí se ve es que tienen un comportamiento tremendamente denso, es decir, el mismo comportamiento que tenían cuando estaban con vida. Todos nos llevamos de aquí nuestro carácter, bueno o malo, nuestra personalidad, encantadora o no. Y eso es lo que luego se va perfeccionando, modificando, o sea, te vas liberando de eso poco a poco, pero cuando estás en ese territorio todavía eres como eras. Entonces, no, lo que sí ves es cuando te encuentras con una persona que está ya deseando seguir, o sea, que está ya, digamos, flotando, por decirlo de alguna manera, y una persona que está anclada en el más acá todavía, en vez de seguir elevándose. Por tanto, hay enseñanzas, ¿no? Para las personas que si creen,
a las personas que crean, que serán muchísimas. Igual todo esto, Paloma, es un poco de enseñanza, ¿no? No podemos, porque me estás hablando, en el fondo nos estás hablando de que te has encontrado en muchas casas de Madrid, en muchos lugares en toda España, muchísimos casos con tu percepción, con tu radar especial, ¿no? Y resulta que hay muchos egoístas, que han sido egoístas, que siguen siendo egoístas, y que eso es lo que hace que uno no sea liviano para viajar a donde merece la pena viajar. Exactamente. Hay muchos egoístas, hay muchas personas atrapadas en el tener en vez de ser. Hay muchas personas prepotentes con un orgullo desmedido que se va igual, y claro, no se dan cuenta que ahí hay que aligerarse. Hay que aligerar, ¿no? Clara hablaba de esas energías oscuras, pero mucha gente que conocemos dice que tiene un ángel de la guarda siempre junto a él. ¿Puede ser cierto que esos familiares, esos ángeles de la guarda acompañen a determinadas personas en determinadas circunstancias? A ver, parece que cuando morimos, seres queridos que ya están en el más allá vienen a buscarnos. Pero vuelvo a lo mismo, ellos vienen a buscarnos y nosotros nos vamos si queremos. Si no queremos seguir ese viaje y acompañar a esas personas, que es como si nos enseñaran el camino, esas personas, esos seres, esos espíritus, pues no se puede hacer nada. El libre albedrío sigue existiendo en el más allá. Pero también hay energías oscuras. Yo recuerdo en el libro, como contabas, que un día llamaron a don Diego cuando tú estabas allí con él y te pidió que le acompañaras, y fuisteis hasta la cabañita, la choza de un señor que parecía que se estaba muriendo, y él encuentra algo fascinante excavando en las tierrecitas que tenía al lado un sapo. Una cosa terrible, una especie de ritual que habían hecho contra él, terrorífico. Sí. Ritual que os diré que aquí ha sido muy utilizado por los gitanos también, ¿eh? O sea, que eso parece que hay rituales que magia son real negra. Magia negra. Eso, la magia negra existe. No tienes dudas, ¿eh? Es que la he visto cosas bastante espeluznantes allí, ¿no? Y evidentemente, a ver, el mal existe. Eso no quiere decir que haya así espíritus maléficos que vengan, pero el mal como tal existe, y el mal como tal es operativo. Y si los chamanes negros o los magos negros saben utilizar la energía para el mal, saben hacer, esa energía es operativa en el mal. La energía no tiene signo, no es ni buena ni mala, es energía. Nosotros hablamos de energía positiva, energía negativa. La energía tiene el sentido que tú le das. O sea, si tú la utilizas para el bien, esa energía es positiva y además el resultado es bueno. Si la enfocas, la focalizas y la sabes utilizar para el mal se produce. Hasta el punto de poder casi matar a una persona. Hasta el punto de matar. Sí. Para eso hay que saber mucho. También hay que estudiar mucho para eso. Quiero decir, desarrollar muchas capacidades para eso. Y además hay que tener una sensación de poder absoluta para pensar que esa energía que tú lanzas hacia el mal no se va a volver contra ti, porque siempre se vuelve. Es lo que te iba a preguntar, Paloma, la leyenda de que toda esta gente que opera con el mal es como el doctor Frankenstein, ¿no? La criatura se vuelve. Una pregunta que te haré luego, pero la dejo ahí, sería, en tu experiencia personal, desde tu punto de vista absolutamente subjetivo y tuyo, pero aquí estamos escuchando, ¿el mal se paga? En tu experiencia que tú has visto de apariciones, ¿no? La gente que ha hecho mal, luego parece que lo paga, que sigue atormentada. Luego lo comentamos, porque hay más momentos, y ahora enseguida más preguntas así a vuela pluma de todos vosotros, pero momentos que son parte de la historia del Cuarto Milenio, momentos que, como director del programa y creador de este programa, y de todo el equipo del programa, creo que asume lo que digo en este momento, solo podemos decir, compañeros, que jamás, ya no sé ni cómo decirlo, Paloma ha tenido un dato, Paloma ha tenido un indicio, Paloma ha tenido cualquier tipo de resorte para intentar hacer un truco televisivo de la audiencia. Jamás.
y ahí me vas a matar, porque en ese momento álgido, yo creo que nunca, porque nosotros somos los primeros, como ha ocurrido esta noche aquí en la SER, que queremos saber. Y a veces imagino que ocurren las cosas y a veces no. Ahora la estadística que ha dicho Diego Marañón es impresionante. Otro momento con niños, que esto quizá es fuerte, ¿no? Porque no se entienden, ¿no? Los niños en ese limbo. ¿Será el limbo eso? Si dicen que existe, que no existe, pero ¿qué será esa interfase? Bueno, pues ha habido casos con niños también, y casos que se grabaron de esta forma y que nos impresionaron a todos. Aquí cambia la atmósfera. Aquí hay otra sensación. Esta planta es más inquietante. Aquí hay algo. Aquí ha dormido un bebé. Habría que preguntar. Aquí ha pasado algo con un niño, con un bebé. Y además oigo llorar un bebé. Ese contrasentido, ¿no?, de la vida naciente y de repente que se aparece también. En esta casa había habido unos sucesos con unos bebés y tú lo viste de inmediato. Sí. Te produce un poco de tristeza, ¿no? Pues porque sí. a la gente le da mucho miedo, por ejemplo. La gente que solo busca el miedo como entretenimiento, que tampoco entiendo yo mucho, los casos de niños dan miedo. En el fondo los casos de niños tienen que dar una tristeza, me imagino, impresionante, ¿no? Dan mucha tristeza. Hay veces que te encuentras con niños en el otro lado. Normalmente son niños que no saben que están muertos. A los niños la idea de la muerte no les entra en la cabeza. Y entonces hay niños que siguen viviendo una vida virtual como la que tenían aquí, parecida, y no se van porque buscan a su madre, normalmente. Porque en varios casos esos niños me han dicho, voy a casa, busco a mamá, voy a casa, pero en casa mamá no me oye, nadie me ve, nadie me oye. Es uno de los casos que relatas, Paloma, en una casa además moderna, en Madrid, a las afueras de Madrid, que estaba además cerca de un cementerio. Cerca de un cementerio. Y el niño había muerto en un accidente. En un accidente de coche y estaba enterrado en el cementerio. Y entonces, de repente había entrado en casa de unas personas que vivían en esa urbanización y buscando pues alguien con quien comunicarse realmente, ¿no? Y entonces la dueña de la casa empezó a verlo y entonces, claro, y bueno, y me llamó y entonces fuimos y efectivamente el niño estaba ahí y el niño decía que buscaba a su madre y que no le veían ni le escuchaban y entonces claro, le dije, bueno, pero tú te quieres irte, que te llevemos a ver si encuentras a tu madre, que vas a ir a un sitio estupendo, tal, y entonces el niño accedió a irse y ya le ayudé a irse, a encaminarse. Los niños no son fáciles, porque no tienen, como diría yo, no les divierte nada hablar, les cuesta mucho hablar. Se conoce que les cuesta hablar con desconocidos, digamos, ¿no? Entonces tienes que sacarles poco a poco la información, poco a poco, y si hay algunos que no se quieren ir, y si no se quieren ir, yo los tengo que dejar. Más preguntas por la Paloma. Pues mira, Paulino Fernández nos dice, ¿y si la persona que ha sido muy creyente también se puede quedar anclado a la tierra? La persona que fallece. Si la persona ha sido muy creyente de verdad, no tiene por qué quedarse anclada hacia la tierra, puesto que sabe que lo que va a encontrar allí es mejor y la tendencia es a seguir su viaje. Eso no quita para que haya personas creyentes, pero no creyentes del todo, ¿no? Interesante respuesta, ¿eh? Con mucha enjundia. Alejandro Stark dice, ¿algún ser le ha contado qué hay en el más allá? ¿Qué hay después de la muerte? Lo que me han contado es que es un mundo de amor y de luz. Esto coincide tan gráfico, lo que dice Paloma, y son respuestas muy interesantes, con algunas de las que me han impresionado a mí,
como la que contaban nuestros invitados, ¿no? Que yo la considero indefinible. Alguien que tenía una ECM y nos confesó fuera de antena que me dijo: Iker, qué pena que no hayas podido contar esto. Sufrí una descarga eléctrica y dijo: yo tengo hijos. El amor a los hijos sabemos lo que es. No hay nada para describirlo. No quería volver ni por sus hijos. Entonces, ¿cómo puede ser ese estado en el que uno piensa que no es necesario volver ni por lo que más quiere en el mundo? Es decir, bueno, es una luz que ni concebimos, ¿no? Ojalá sea así. Paulina Álvarez te pregunta si alguna vez has hecho un viaje astral. Sí, he hecho varias veces viajes astrales, sí. De pequeña los hacía. Ya he contado muchas veces que Peter Pan me enseñó a volar y que ahí aprendí yo a hacer viajes astrales cuando era niña. Luego lo olvidé y luego lo recuperé una vez más, ¿no? Y es una experiencia interesantísima. Vuelvo a decir lo de siempre. Lo primero y más necesario para hacerlos es no tener miedo. En el momento que se tiene miedo, no se produce el viaje astral. En todo esto parece, Paloma, el miedo el gran enemigo, ¿eh? Es el gran enemigo, el miedo. El miedo bloquea. Lo que nos limita. Y el miedo interfiere. El miedo a veces puede, ¿cómo diría yo?, derivar las visiones y de repente que esa visión se convierta en algo muy terrorífico que no es real, ya que están producidas por el miedo. O sea, el miedo fuera. Y una vez que no se tiene miedo, hay que aprender a relajarse hasta perder la noción del cuerpo. Entonces, cuando ya perdemos la noción del cuerpo, se puede producir la salida del cuerpo astral, del cuerpo físico, y si no se tiene miedo, el cuerpo astral sale y vuela, y volamos. Y volamos. Tenías una amiga que veías en el astral. Sí, que quedaba. María Luisa. Quedaba yo en el astral con mi amiga María Luisa. Sí. Bueno, y el chamán además te echa una gran bronca por hacer travesuras durante los viajes astrales. Qué bronca me llevé. Que en el primer viaje astral que yo hice en Guatemala, que me colé en casa de una familia y se me ocurrió hacer sonar a una campanita de bronce que había en la entrada y se montó un revuelo en la familia terrible. Y luego eso se corrió por toda la ciudad y todo el mundo comentaba lo que les había pasado a los fulanes y demás. Don Diego me echó una bronca, me dijo que el viaje astral era mucho más serio que para jugar. Y bueno, pues ya comprendí que tenía que pasar el sarampión del jugueteo astral y hacer viajes astrales con un motivo más serio, digamos, ¿no? Pablo Fernández dice que cómo puedes saber a qué elemento, aire, agua, tierra o fuego, pertenece. A ver, primero lo puedes saber por tu signo del zodiaco. Si tu signo del zodiaco es de agua o de fuego, de tierra o de aire. Eso indica que tienes una mayor afinidad con el elemento de tu signo. Eso. Y luego, pues experimentando la conexión que tú tienes con el fuego. Por ejemplo, quédate tranquilo delante de una chimenea, un buen fuego de chimenea, relájate y siente lo que ves, siente lo que sientes. O bien, vete a contemplar un arroyo de montaña que no esté contaminado y mira y a ver si ves navegar por él, flotar las ondinas. Ahí te identificarás con el agua. En el aire puedes irte a una mañana despejada, de atmósfera limpia, al campo, porque en Madrid es imposible, o en una ciudad cualquiera es imposible, y mira la atmósfera y podrás percibir las pequeñísimas burbujitas de prana, de la energía de esa atmósfera. Eso es el aire. Y la tierra, pues ¿qué te voy a decir? Lo que te he contado. Deja que la tierra te acoja, te arrope y a lo mejor oyes su latido.